La noche estaba demasiado silenciosa, como si algo hubiera robado el alma de todo lo que vivía en aquel lugar, y lo peor era que nadie en el pueblo se atrevía a salir después de la medianoche, porque todos sabían que cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, algo caminaba por las calles oscuras, algo que no era humano. Mateo acababa de mudarse a ese pequeño pueblo perdido entre montañas y bosques negros, un lugar donde las casas eran viejas, las luces de las calles parpadeaban sin razón, y los habitantes siempre cerraban las puertas antes de que el sol desapareciera detrás de los árboles muertos. La primera noche, Mateo pensó que todo era simple superstición de gente asustada, historias para asustar a los niños, pero a las 3 de la madrugada, un sonido extraño lo despertó. No era un golpe. No era el viento. Era algo mucho peor. Parecía un susurro. Un susurro largo, lento, arrastrándose por la calle como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, acompañado por un sonido seco, como uñas raspando madera. Mateo se levantó de la cama con el corazón golpeando fuerte contra su pecho y caminó lentamente hacia la ventana, intentando convencerse de que era solo un animal o el viento moviendo las ramas del viejo árbol frente a su casa. Pero cuando apartó la cortina, el susurro se detuvo. La calle estaba completamente vacía. Las luces amarillas del poste iluminaban el suelo mojado, las sombras de los árboles se movían lentamente, pero no había nadie. Mateo suspiró, sintiendo un poco de vergüenza por haberse asustado por nada. Entonces lo escuchó otra vez. Pero esta vez, venía desde atrás. Un susurro tan cerca de su oído que pudo sentir un aliento frío rozando su cuello. Una voz débil, rota, casi como si viniera de una garganta podrida. Mateo. Su sangre se congeló. Él vivía solo. Nadie en el pueblo sabía su nombre todavía. Se giró lentamente, con la piel cubierta de escalofríos, mirando la oscuridad del pasillo que conectaba con la sala de la casa. Nada. Silencio absoluto. Pero entonces, algo se movió. Una sombra pasó lentamente frente a la puerta de la cocina. No caminaba como una persona normal. Se arrastraba. Lento. Torcido. Como si sus huesos estuvieran rotos. Mateo dio un paso atrás, intentando convencerse de que su mente le estaba jugando una broma, hasta que escuchó el sonido más horrible que había escuchado en su vida. Una risa. Una risa seca, quebrada, llena de dolor. La puerta de la cocina se abrió sola con un crujido largo que atravesó toda la casa. La oscuridad dentro de la cocina era demasiado profunda, como si la luz no pudiera entrar. Y entonces, 2 ojos aparecieron en la negrura. Ojos pálidos. Sin pupilas. Mirándolo fijamente. Mateo no podía moverse. No podía respirar. Solo podía ver cómo aquella cosa comenzaba a salir lentamente de la cocina, arrastrando sus manos largas sobre el suelo de madera, dejando marcas negras detrás de ella. Su cabeza estaba torcida hacia un lado, demasiado torcida para ser humana. Y su boca estaba abierta de una forma imposible. La criatura levantó lentamente su rostro hacia Mateo y susurró otra vez, con una voz llena de eco, como si muchas almas hablaran al mismo tiempo desde dentro de su cuerpo. Esta es la noche. Sin alma. Mateo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones mientras aquella cosa comenzaba a arrastrarse hacia él lentamente, cada movimiento acompañado por el crujido de huesos rotos y el sonido húmedo de algo podrido moviéndose dentro de su cuerpo. Cuando finalmente la luz del pasillo tocó su rostro, Mateo vio algo que nadie debería ver jamás. La cara de la criatura era exactamente igual a la suya. Pero su piel estaba gris. Sus ojos completamente blancos. Y su sonrisa se abría cada vez más, hasta que su mandíbula comenzó a romperse lentamente mientras seguía sonriendo.
Mateo retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo que su mente estaba a punto de romperse, mientras aquella cosa levantaba lentamente una mano larga y huesuda apuntando hacia él. Y en ese momento, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad lo cubrió todo. Y en medio de ese silencio absoluto, Mateo escuchó algo moviéndose justo frente a su cara. Respirando. Esperando. Observándolo, mientras algo frío comenzó a tocar lentamente su mano en la oscuridad, y en ese momento Mateo se dio cuenta de algo aterrador, porque la cosa que estaba frente a él ya no estaba arrastrándose por el suelo, ahora estaba de pie, justo delante de él, tan cerca que podía sentir su aliento muerto en su rostro, mientras una voz rota comenzó a susurrar lentamente otra vez, continuando. La voz salió tan cerca de su rostro que pudo sentir algo húmedo caer sobre su mejilla, como saliva fría deslizándose lentamente por su piel, y aunque la oscuridad era total, él sabía que esa cosa seguía allí, mirándolo fijamente sin parpadear, respirando con un sonido lento y profundo que parecía venir desde un pecho vacío. Mateo intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, sus piernas estaban rígidas, sus manos temblaban sin control y su corazón golpeaba tan fuerte que parecía que iba a romper su pecho en cualquier momento. Entonces, en medio de la oscuridad, algo comenzó a moverse alrededor de la casa. Pasos. Lentos. Arrastrados. Uno, luego otro, y luego muchos más. Mateo frunció el ceño, confundido y aterrado al mismo tiempo, porque esos pasos no venían de una sola cosa. Venían de muchas. Las paredes comenzaron a crujir suavemente, como si algo estuviera caminando dentro de ellas, raspando la madera vieja con uñas largas. Y entonces las voces comenzaron. Primero una. Luego otra. Luego decenas. Susurros débiles que repetían su nombre desde todos los rincones de la casa. Mateo. 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 El aire se volvió pesado, espeso, casi imposible de respirar. Mateo trató de correr hacia la puerta principal, pero cuando dio un paso adelante, su pie chocó con algo. Algo suave. Algo que no estaba allí antes. Lentamente bajó la mano para tocar el suelo, y sus dedos tocaron piel. Piel fría. Humana. Un escalofrío recorrió su espalda mientras deslizaba la mano un poco más, hasta sentir un rostro. Un rostro inmóvil. Y cuando en ese mismo instante un relámpago iluminó la ventana por un segundo, Mateo vio lo que estaba en el suelo frente a él. Era un cuerpo. Su cuerpo. Su propio rostro estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos y la boca congelada en un gesto de terror. Mateo retrocedió gritando, pero su grito no salió. No tenía voz. Sus manos comenzaron a verse diferentes, pálidas, grises, con las venas oscuras marcándose bajo la piel. Sus dedos se estaban alargando, torciendo. Sus huesos crujían lentamente bajo la carne. Y en ese momento lo entendió. La cosa que había salido de la cocina no había venido a matarlo. Había venido a reemplazarlo. Las voces en las paredes comenzaron a reír al mismo tiempo, una risa horrible que resonaba en toda la casa mientras la criatura que llevaba su rostro se acercaba lentamente al cuerpo en el suelo. Se inclinó. Tomó el cadáver por el cuello y lo arrastró hacia la oscuridad del pasillo. Mateo intentó detenerla, pero su cuerpo ya no era suyo. Sus piernas se movieron solas. Sus brazos se levantaron lentamente. Sus labios se abrieron, pero la voz que salió no era humana. Era la misma voz rota que había escuchado antes. Ahora, tú eres la noche. Mateo sintió un dolor terrible atravesar su mente mientras miles de recuerdos que no eran suyos comenzaban a llenarle la cabeza, recuerdos de otras casas, otras personas, otras noches. Todas iguales.
Todas terminaban a las 3 de la madrugada. Las luces del pueblo parpadearon a lo lejos mientras Mateo caminaba lentamente hacia la puerta de la casa. La abrió. La calle estaba vacía. Silenciosa. Sin alma. Pero ahora él podía escuchar algo que antes no escuchaba. Respiraciones. Detrás de cada ventana. Detrás de cada puerta cerrada. Gente durmiendo. Esperando sin saberlo. Mateo comenzó a caminar por la calle oscura arrastrando los pies sobre el asfalto húmedo, sintiendo como su sonrisa se abría lentamente sin que pudiera detenerla. Porque ahora entendía la verdad que todos en el pueblo conocían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Cada noche, algo tiene que caminar por las calles. Algo tiene que buscar una nueva alma. Y cuando el reloj marque otra vez las 3 a.m., alguien más va a escuchar un susurro detrás de su oído, mientras una sombra comienza a arrastrarse lentamente dentro de su casa, continuando. La calle estaba cubierta por una neblina espesa que parecía salir del suelo mismo, envolviendo las casas viejas del pueblo como si intentara esconder algo terrible que se movía entre ellas, y Mateo, o lo que ahora llevaba su cuerpo, caminaba lentamente bajo las luces amarillas que parpadeaban sin razón, escuchando cada respiración detrás de las paredes, cada latido de los corazones dormidos que no sabían que aquella noche alguien había perdido su alma. Sus pies avanzaban solos, arrastrándose sobre el pavimento mojado, y cada paso producía un sonido seco que resonaba en el silencio del pueblo vacío. Pero dentro de su mente, Mateo todavía estaba allí, atrapado, gritando, intentando recuperar el control de su propio cuerpo mientras veía todo como si estuviera encerrado en un lugar oscuro dentro de su propia cabeza. Podía ver, podía escuchar, pero no podía detenerse. La criatura que lo había tomado ahora caminaba usando su piel, usando su voz, usando su rostro. Y cada vez que Mateo intentaba moverse, algo dentro de su mente lo empujaba hacia atrás, como manos invisibles sujetándolo en la oscuridad. Las luces de una casa parpadearon al final de la calle. Una casa pequeña, con una ventana abierta. Dentro, alguien estaba despierto. Mateo pudo escuchar claramente una respiración nerviosa. Alguien estaba sentado en la cama. Alguien que también había escuchado los pasos afuera. El cuerpo de Mateo se detuvo frente a la casa lentamente. Su cabeza se inclinó hacia un lado, exactamente como la criatura había hecho antes. Los huesos de su cuello crujieron suavemente. Dentro de la casa, una mujer estaba mirando por la ventana con miedo, sosteniendo una manta contra su pecho mientras intentaba ver qué se movía en la neblina. Entonces lo vio. Mateo. De pie frente a su casa. Inmóvil. Sonriendo. La mujer frunció el ceño confundida, porque Mateo era nuevo en el pueblo, apenas había llegado ese mismo día. ¿Cómo sabía dónde vivía ella? Mateo levantó lentamente la mano. Golpeó la puerta. Una vez. Toc. La mujer se quedó congelada. El reloj de la casa marcaba 2:59 de la madrugada. Mateo volvió a golpear. Toc. Toc. El silencio dentro de la casa era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj resonando en las paredes. 2:59 y 40 segundos. La mujer dio un paso atrás, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Desde afuera, Mateo comenzó a susurrar. Una voz suave, pero rota. «Ábreme». La mujer negó con la cabeza lentamente. Algo no estaba bien. No era la voz de una persona normal. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde la misma garganta. El reloj siguió avanzando. 2:59 y 55 segundos.
Mateo golpeó la puerta otra vez. Pero esta vez, más fuerte. ¡Van! La mujer dejó escapar un pequeño grito y retrocedió hasta chocar contra la mesa. El reloj marcó 3 de la madrugada. En ese mismo segundo, todas las luces de la casa se apagaron. La puerta dejó de temblar. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. La mujer caminó lentamente hacia la ventana otra vez, temblando. Miró afuera. Mateo ya no estaba. La calle estaba vacía. La neblina cubría todo. Ella suspiró con alivio, pensando que tal vez había imaginado todo. Entonces algo tocó su hombro desde atrás. Un dedo frío. Largo. Inhumano. La mujer se quedó completamente paralizada. Una voz susurró junto a su oído. Una voz que ahora Mateo conocía demasiado bien. Ahora, es tu turno. Y en ese momento Mateo sintió algo aún más aterrador dentro de su mente. Porque mientras la mujer comenzaba a gritar, él pudo escuchar nuevos susurros apareciendo en la oscuridad del pueblo. No 1, ni 2. Decenas. Cientos. Sombras moviéndose entre las casas. Caminando por las calles. Buscando puertas. Golpeando ventanas. Porque aquella noche no era una noche normal. Era la noche sin alma. La noche en que el pueblo entero salía a cazar. Y mientras los gritos comenzaban a llenar la neblina, Mateo sintió que su sonrisa se abría lentamente otra vez, mientras su cuerpo se movía hacia otra casa, otra puerta, otro corazón latiendo detrás de una pared. Los gritos de la mujer se apagaron tan rápido como comenzaron, como si algo le hubiera robado el aire de los pulmones en un solo segundo, y luego todo volvió a quedarse en silencio. Un silencio tan pesado que parecía que el pueblo entero estaba conteniendo la respiración mientras la neblina se movía lentamente por las calles. Mateo, o lo que quedaba de él, siguió caminando. Una casa. Luego otra. Y otra. Golpes en las puertas. Susurros en las ventanas. Sombras moviéndose entre los árboles. Y cada vez que alguien abría una puerta, un nuevo grito rompía la noche, y luego desaparecía. Pero lo más aterrador no eran los gritos. Era lo que venía después. El silencio. Uno por uno, las luces del pueblo comenzaron a apagarse. Primero una casa. Luego otra. Luego otra. Hasta que finalmente todo el pueblo quedó completamente oscuro. Las sombras dejaron de moverse. Los susurros desaparecieron. Y la neblina comenzó a levantarse lentamente. El reloj de la iglesia en el centro del pueblo marcó 4 de la madrugada. Las calles estaban vacías otra vez. Tranquilas. Como si nada hubiera pasado. Pero si alguien hubiera caminado por el pueblo en ese momento, habría notado algo imposible. Todas las puertas de las casas estaban abiertas. Todas. Las ventanas también. Las camas dentro de las casas estaban vacías. Las tazas de café seguían sobre las mesas. Las luces de los teléfonos seguían encendidas en el suelo. Pero no había nadie. Ni una sola persona. Ni un solo animal. El pueblo entero estaba vacío. Excepto por una cosa. Al final de la calle principal, frente a la vieja iglesia, cientos de personas estaban de pie. Inmóviles. Mirando hacia la oscuridad del bosque. Sus cuerpos estaban torcidos. Sus cabezas inclinadas hacia un lado. Sus ojos completamente blancos. Y todos, absolutamente todos, estaban sonriendo con la misma sonrisa imposible.
Entre ellos estaba Mateo. Quieto. Sin parpadear. Escuchando. Porque desde el bosque, algo más estaba caminando hacia el pueblo. Algo mucho más grande. Los árboles comenzaron a crujir. Las ramas se movieron como si algo gigantesco estuviera empujándolas desde la oscuridad. Un sonido pesado, lento, arrastrándose por la tierra. Las sonrisas de todas las personas se abrieron un poco más. Las mandíbulas comenzaron a crujir. Porque sabían que estaba llegando. La cosa que traía la noche sin alma. Una sombra enorme apareció entre los árboles. Demasiado alta. Demasiado larga. Su forma apenas era visible en la neblina, pero sus ojos sí. Dos luces blancas enormes flotando en la oscuridad del bosque. Observando al pueblo. Observando a las nuevas almas que había recolectado esa noche. Entonces, todos los cuerpos en la calle comenzaron a susurrar al mismo tiempo. La misma frase. Una y otra vez. Como una oración rota. Gracias, por, las, almas. La sombra del bosque se inclinó lentamente hacia el pueblo. Y cuando abrió la boca, un sonido profundo y horrible salió de la oscuridad, un sonido tan antiguo que parecía venir de algo que existía mucho antes que los humanos. Entonces ocurrió lo peor. Todos los cuerpos en la calle comenzaron a moverse al mismo tiempo. Giraron lentamente sus cabezas. No hacia el bosque, sino hacia ti. Hacia quien está escuchando esta historia. Sus ojos blancos parecían mirar directamente a través de la oscuridad, atravesando la pantalla, atravesando la distancia. Y entre todos esos rostros, Mateo dio un paso adelante. Su sonrisa se abrió hasta que su mandíbula comenzó a romperse lentamente. Y en un susurro tan cercano que parecía estar justo detrás de tu oído, dijo: Ahora, sabemos, dónde vives. Luego, silencio. Porque la próxima noche sin alma ya sabe a quién buscar. Ojo. Si te atreviste a escuchar hasta el final de esta historia, entonces ya formas parte de la oscuridad. Pero recuerda, esto es solo una de las muchas historias que guardamos en el archivo maldito. En este canal encontrarás las historias más aterradoras, misteriosas y perturbadoras que existen en la noche. Si quieres seguir escuchando relatos que te harán mirar detrás de ti cuando apagues la luz, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, activar la campana de notificaciones y compartir esta historia con alguien que también se atreva a escucharla en la oscuridad. Porque cada semana, una nueva historia saldrá del archivo. Y la próxima, podría ser aún más aterradora.